Después de 45 años de lealtad absoluta, mis propios hijos me trataron como si fuera un residuo molesto. En el instante en que Elena, mi esposa, exhaló su último suspiro, el barniz de decencia de la familia Villarreal se desmoronó por completo. Me arrojaron un sobre desgastado directamente al rostro y rugieron con un desprecio que me heló la sangre. Nunca fuiste parte de esta familia, solo eras ayuda doméstica no remunerada. Lárgate de esta casa y no te atrevas a volver jamás. Fui traicionado y expulsado de mi propio hogar con una amargura que no cabe en las palabras. Dentro de aquel sobre no encontré el dinero que esperaban los buitres, sino una vieja llave de latón, oxidada y pesada. Se mofaron de la impotencia de un anciano que creían derrotado, pero cometieron un error fatal al subestimar a un hombre que ha dedicado su vida a entender cómo se sostienen las estructuras. Me alejé de ellos en un silencio sepulcral, no para huir como un cobarde, sino para poner en marcha un plan de justicia que jamás podrán olvidar. Hola y bienvenidos a esta historia de traición y redención. Antes de descubrir por qué Elena me dejó una llave oxidada después de casi medio siglo a su lado, os pido que le deis a me gusta, os suscribáis al canal y me contéis en los comentarios desde qué parte del mundo nos estáis siguiendo. Recordad que este relato es una obra de ficción creada para vuestro entretenimiento, pero que encierra reflexiones profundas sobre la lealtad y la verdad. El aire en el despacho de Álvaro Preciado no solo olía a caoba cara, sino a una fría calculada finalidad. Me senté en un sillón de cuero de respaldo alto, sintiendo que aquel mueble era más un banquillo de acusados que el asiento para una lectura de testamento. Soy Rafael Hernández, tengo 71 años y soy un inspector de puentes jubilado. Mis manos aún conservan los callos de toda una vida dedicada a verificar la integridad estructural de las grandes obras de España, pero en esa sala, rodeado de tiburones, me sentía tan frágil como un plano de papel en medio de una tormenta atlántica. Elena se había ido hacía apenas 2 semanas, y el pesado silencio del despacho parecía estar midiendo centímetro a centímetro mi valor real. Álvaro Preciado, un abogado especializado en derecho marítimo con una voz que recordaba al sonido de piedras triturándose, sostenía el sobre de color crema que estaba a punto de desmantelar mi mundo. Me observó con una lástima profesional que me revolvió el estómago. Junto al ventanal que daba a los tejados señoriales de Madrid estaba Gabriel Villarreal, de 58 años, con la postura arrogante de quien ya se siente dueño de todo el skyline de la capital. A su lado, Leonor Villarreal, de 56 años, impecable en un traje de diseño que costaba más que mi furgoneta, golpeaba una uña perfecta contra la mesa. Sus ojos eran tan gélidos como las marcas de lujo que gestionaba en la Milla de Oro. Mateo Villarreal, a sus 54 años, no dejaba de mover la pierna con la energía nerviosa de un analista de fondos de inversión atrapado en una operación perdedora. Por último, Sofía Villarreal, la menor con 52 años, revisaba su reflejo en el iPhone con una indiferencia practicada, con la mente más puesta en su próximo complejo turístico en la Costa del Sol que en el hombre al que estaba a punto de dejar en la calle. Álvaro se aclaró la garganta y comenzó a desglosar el patrimonio de 16 millones de euros de mi esposa. Mi corazón golpeaba mis costillas mientras enumeraba propiedades en Sotogrande, acciones y activos líquidos, todos repartidos entre las 4 personas que me habían ignorado sistemáticamente durante décadas. Entonces llegó el colapso. Álvaro leyó la cláusula sobre mi estatus legal. El testamento de Elena clasificaba oficialmente nuestros 45 años de matrimonio como servicio doméstico. ¿Habéis sentido alguna vez que el suelo se vuelve líquido? Mientras ellos me veían ahogarme, me describieron como personal de casa que había sido adecuadamente compensado durante su estancia. La ley se convirtió en un escalpelo para estirparme de su árbol genealógico. Gabriel soltó una carcajada seca. Dijo que 45 años era demasiado tiempo para ser un mayordomo gratis. Álvaro me deslizó un sobre marrón desgastado. Mi única herencia. 2 palabras. Compensación adecuada. Todo mi pasado se esfumó. El insulto era un peso físico insoportable.
Gabriel me exigió que terminara pronto porque tenían un vuelo privado hacia Ibiza. Sofía, con una sonrisa que era puro veneno, dejó sobre la mesa la tarjeta de una residencia de la Seguridad Social de mala muerte, deslizándola hacia mí como si fuera una limosna. Gabriel se inclinó y me susurró al oído que él mismo presionó a los abuelos hace décadas para blindar los fideicomisos y asegurarse de que yo jamás viera un céntimo. Salieron del despacho como un muro unificado de codicia para celebrar su victoria. Al quedarme solo, sentí que el sobre en mi mano pesaba más que el papel, algo metálico tintineó en su interior. Apreté el volante de mi vieja furgoneta de hace 20 años hasta que mis nudillos blanquearon. Conducía por las calles del barrio de Salamanca con un entumecimiento absoluto, deteniéndome ante la mansión que había sido mi hogar. Aquella estructura de piedra y cristal se cernía sobre mí como un monumento ajeno. Entré por la puerta principal, escuchando cómo mis pasos resonaban en el mármol del vestíbulo con un sonido hueco y desolador. Me refugié en mi pequeña biblioteca, mi santuario de libros viejos olor a cera para suelos. Con manos temblorosas, abrí el sobre y, en lugar de un cheque miserable, cayó una pesada llave de latón deslustrada. Golpeó el escritorio con un eco sordo. Había una nota con la caligrafía elegante y evocadora de Elena. Ve a la isla de Ons, decía. Confía en mí una última vez. La isla de Ons era un lugar que Elena mencionaba solo de pasada, justificando sus misteriosos retiros espirituales que tomaba cada tercer fin de semana desde hacía 40 años. Nunca sospeché nada, pero en ese momento comprendí que no eran retiros, sino viajes secretos a un lugar que había ocultado incluso para mí. La luz del atardecer madrileño proyectaba sombras alargadas sobre mis herramientas. Fuera, el rugido de un motor de lujo rompió el silencio. Mis hijos regresaban, con sus voces ya alzadas por el derecho de los nuevos ricos, discutiendo agresivamente por el valor de la cubertería de plata y las obras de arte. Miré la etiqueta de la llave. En el reverso, escrito con una letra apresurada, encontré una frase que me devolvió el aliento. La llave no es para una casa, Rafael. Es para la verdad. Por primera vez en 45 años, no estaba esperando el permiso de nadie para marcharme. La mansión del madrileño barrio de Salamanca ya no era un hogar, ahora se sentía como la escena de un crimen de codicia, un mausoleo de mármol y traición. Mientras terminaba de cerrar mis pertenencias, escuché el clic autoritario y rítmico de unos tacones sobre el suelo de piedra pulida del pasillo. No necesitaba verla para saber que era Leonor. Me moví hacia el ala superior con la eficiencia silenciosa de quien ha pasado décadas sin querer molestar. No toqué las reliquias familiares, ni el arte abstracto que Elena compraba en galerías exclusivas de la calle Jorge Juan. En su lugar, empaqué mis viejas herramientas de inspector de puentes. Los calibres de acero, los niveles y las cintas métricas que habían sido mis únicos compañeros leales durante mi vida laboral. Esas herramientas tenían más alma que cualquier habitante actual de esta casa. Estaba doblando con cuidado una vieja camisa de franela cuando Gabriel y Leonor irrumpieron en la habitación. No venían solos, los acompañaba una tasadora de traje gris marengo que ya estaba apuntando con una cinta métrica digital a las molduras del techo. Me ignoraron por completo. Hablaban de mí en tercera persona, como si yo fuera una pieza de mobiliario obsoleta que estorbaba en el inventario. Leonor señaló mi cómoda de caoba, comentando con voz gélida que los muebles del servicio debían ser enviados al punto limpio de inmediato para no contaminar la nueva decoración. Gabriel se apoyó en el marco de la puerta con una sonrisa de suficiencia. Murmuró algo sobre vaciar toda el ala norte, afirmando que el olor a viejo y tabaco barato estaba tan impregnado en las paredes que solo una reforma integral podría salvar el valor de mercado de la propiedad. Ignoré el sabor acre de la amargura en mi garganta. ¿Todavía sigues aquí, Rafael? Preguntó Gabriel con una falsa sorpresa que me produjo náuseas. Pensé que el camión de mudanzas que mencionó Álvaro era para llevarse tu ego, pero parece que te gusta quedarte donde no te quieren, como una mancha que no sale con lejía.
No le di la satisfacción de una sola palabra. Cerré mi maleta, dispuesto a cruzar el umbral del desprecio. Pero al intentar apagar la luz de la mesilla, un pitido digital agudo resonó desde el pasillo. Clic. Me di cuenta de que Gabriel ya había modificado los códigos del sistema de seguridad de Prosegur. Me estaban borrando de mi propia historia incluso antes de que mis pies tocaran la acera. Pasé las siguientes horas en una pequeña habitación de invitados, esperando a que la noche madrileña se volviera cerrada y oscura. A las 4 de la madrugada, bajé la gran escalera de caracol con la cautela de un ladrón en su propia casa. Al llegar al vestíbulo principal, encontré a Gabriel sentado en un sillón orejero, a oscuras, con una copa de coñac de 1000 euros en una mano y sosteniendo el jarrón de cristal de la granja, el favorito de Elena, a la luz de la luna que entraba por el ventanal. ¿Te vas tan pronto, padre?, preguntó con una voz ronca por el alcohol. Ni siquiera te has despedido de la cubertería de plata de la abuela. Me detuve frente a la pesada puerta de madera. Quédate con la plata, Gabriel, le solté sin concederle el honor de mirarle a la cara. Vas a necesitar cada moneda para intentar recomprar el alma que has perdido esta noche. Salí hacia mi vieja furgoneta. El rugido áspero del motor diésel fue mi primer grito de libertad en décadas. Al cruzar las pesadas puertas de hierro de la finca por última vez, vi un coche oscuro aparcado bajo una farola fundida. En el espejo retrovisor, 2 faros fríos comenzaron a seguirme, manteniéndose a una distancia prudencial mientras ponía rumbo hacia la A6 en dirección a la costa gallega. En ese momento lo comprendí. Mis hijos no se conformaban con arrebatarme el pasado, también pretendían cercenar mi futuro. Pisoteé el pedal, navegando por las curvas de las Rías Baixas mientras el aire salitroso empezaba a filtrarse por las rejillas de ventilación. La paranoia me quemaba el pecho. Los faros seguían allí, constantes, como una sombra burlona. Llegué al muelle de Portonovo justo cuando la rampa de acero del ferry de naviera Mar de Ons golpeaba el hormigón. Escaneé la zona y localicé el todoterreno negro que se había pegado a mi parachoques durante los últimos 80 kilómetros. Hoy no, buitres, masqué entre dientes. Cuando los operarios del puerto señalaron el carril para el ferry de la isla de Ons, hice el amago de entrar, pero en el último segundo, con un volantazo que hizo chirriar los neumáticos, me desvié hacia la línea de las Islas Cíes. El todoterreno negro, mordiendo el anzuelo, hizo lo mismo. Justo antes de que bajaran la barrera de embarque, di marcha atrás y me colé de nuevo en la línea de Ons, dejando al vehículo negro atrapado detrás de una fila interminable de caravanas de turistas alemanes. El alivio me inundó mientras el ferry soltaba amarras. El trayecto fue breve, apenas 1 hora sorteando las olas del Atlántico. Cuando el barco finalmente atracó en el pequeño muelle de la isla de Ons, el mundo parecía haberse transformado. El aire olía a tojo, a tierra húmeda y a mar salvaje, una ruptura absoluta con el aroma estéril y artificial del lujo madrileño. Al bajar por la rampa, la vi de inmediato. Mencía Souto, una mujer de 70 años con la piel curtida por el viento del norte, sostenía un cartel con mi nombre. Llegas tarde, Rafael, dijo con una voz firme que no admitía réplica. Elena me aseguró que serías puntual. La miré, sintiendo el peso de la llave de latón en el bolsillo de mi pantalón. ¿Ella sabía hace 40 años que yo vendría hoy? Pregunté, atónito. Mencía me dedicó una mirada cargada de complicidad mientras me guiaba hacia un todoterreno embarrado, un Land Rover antiguo que parecía parte del paisaje. Me dijo que vendrías en el momento exacto en que los lobos finalmente enseñaran los dientes, respondió mientras arrancaba. Condujimos hacia el interior virgen y protegido de la isla. Mencía manejaba con una agresividad experta por caminos forestales de acceso restringido. Mientras botábamos sobre el terreno irregular de la pista, soltó una bomba que destrozó mi frágil sensación de triunfo. Ese todoterreno que esquivaste en el muelle no trabajaba para Gabriel, Rafael.
Era un equipo de seguridad privada que Elena contrató para protegerte desde el mismo segundo en que ella dio su último suspiro. Sentí un vacío en el estómago. En mi miedo, había despistado al único escudo que me quedaba. El coche se detuvo ante unas puertas de hierro tan oxidadas que parecían estar sangrando sobre el verde intenso del bosque gallego. Toqué el metal helado, temiendo que el secreto de Elena me quemara la piel. Mencía no dudó. Tomó la llave de latón de mis manos y la deslizó en la cerradura. A pesar de la apariencia descuidada, el mecanismo giró con una suavidad asombrosa. Las bisagras estaban perfectamente aceitadas, mantenidas con una precisión que contrastaba con la decadencia exterior. Subimos por un camino serpenteante hasta un claro donde la vista me robó el aliento. Una casa solariega de piedra, un paso del siglo XIX erigido sobre el borde de un acantilado escarpado. Debajo, el Atlántico rugía con fuerza. Esto no es una ruina, Mencía, susurré sobrecogido. Es una fortaleza. Ella lo llamaba su santuario, Rafael. Un lugar donde la podredumbre del mundo no pudiera alcanzarte. Entrar en esa casa fue como penetrar en las cámaras de un corazón que había latido por mí en secreto durante medio siglo. No olía a museo olvidado, olía a lavanda fresca, a cera de abeja para muebles y a la brisa limpia del mar. Al entrar en el salón principal, me quedé petrificado. Las paredes no ostentaban el arte abstracto de Madrid. Estaban cubiertas, de arriba a abajo, por cientos de fotografías enmarcadas. Todas eran de mí. Me vi en los años 80, con el casco blanco puesto, inspeccionando los cimientos de un puente en construcción. Había fotos mías durmiendo en mi sillón, riendo por chistes que ya no recordaba, viviendo una vida que ella había documentado con un amor silencioso y devoto. Mencía me entregó entonces una carpeta de cuero envejecido. Al abrirla, mis ojos se nublaron. Era la escritura de propiedad de toda la finca. El documento, legalizado en 1978, establecía que yo era el propietario legal de aquel patrimonio multimillonario desde hacía décadas. ¿Cómo podía reconciliar a la mujer que me había llamado sirviente en su testamento público con la mujer que había construido en secreto esta catedral de piedra y recuerdos para asegurar mi existencia? La verdad estaba empezando a emerger, y era mucho más compleja de lo que mis hijos podrían imaginar jamás. Me acerqué a la chimenea de piedra caliza, donde una fotografía de gran formato ocupaba el lugar de honor en la repisa. Era una instantánea espontánea de Elena y yo, tomada en el verano de 1986. Estábamos en una terraza frente al Mediterráneo, sonriendo, apoyados el uno en el otro con una intimidad tan tangible que sentí su recuerdo como un puñetazo directo en las costillas. Mis ojos, sin embargo, se desviaron hacia otra foto, una mucho más reciente, de hace apenas 3 meses. Estaba tomada a través de una de las ventanas de nuestra casa de Madrid, una que yo siempre creía cerrada a cal y canto. Alguien me había estado observando y documentando mi vida, incluso en mis momentos de mayor soledad. Mencía sacó de su bolsillo una segunda llave. A diferencia de la anterior, esta estaba pulida como un espejo, resplandeciendo bajo la luz de las lámparas de aceite. Esta es la última pieza del engranaje, Rafael, dijo en un susurro cargado de solemnidad. El resto de la historia queda a solas entre tú y las cartas. Subí las escaleras de madera de castaño, que crujían bajo mi peso con una familiaridad reconfortante, casi como si la casa me estuviera saludando. Me detuve ante la pesada puerta de roble del estudio principal. Tenía la extraña certeza de que, al girar esa llave, terminaría de morir el hombre que yo creía haber sido durante las últimas 4 décadas. Al entrar, me quedé sin aliento. Los registros que llenaban las estanterías de esta sala no abarcaban todo nuestro matrimonio, comenzaban con una precisión quirúrgica en julio de 1986. Ese fue exactamente el mes en que recibí mi ascenso a inspector jefe de puentes en el Ministerio de Fomento. Siempre lo recordé como el mayor hito de mi carrera,
el día que celebramos con una cena lujosa, sin sospechar ni por un segundo que aquel ascenso fue el detonante de una maniobra defensiva que duraría décadas. 3 paredes del estudio estaban forradas con archivadores idénticos y sobresellados con lacre, un archivo monolítico de una vida vivida en paralelo a la mía, una sombra constante de la que yo no sabía nada. Estaban organizados con una precisión clínica, desde aquel fatídico verano del 86 hasta marzo de 2026. Había exactamente 480 cartas. Una por cada mes que Elena había pasado mostrándose fría, distante y aparentemente indiferente a mi existencia. En el centro del escritorio de caoba descansaba un sobre de color crema. La caligrafía firme y elegante de Elena rezaba: «Lee esto primero». Al romper el sello de lacre rojo, un aroma que no había percibido en décadas, el perfume cítrico y suave que usó el día de nuestra boda, emanó de las páginas, inundando la estancia. Dentro del sobre había algo más que una confesión escrita. Mis dedos rozaron una tarjeta microt y un pergamino doblado que revelaba un mapa detallado de los sensores de seguridad ocultos de la finca y del sistema de vigilancia que ella misma había financiado. Elena no solo me había dejado un diario personal, me había legado un centro de mando estratégico. Desplegué la carta con manos temblorosas. Mi corazón martilleaba contra mi pecho. La primera línea no pedía perdón, ofrecía una disculpa por mi propia supervivencia. Elena revelaba con una honestidad brutal que durante 35 años había vivido como una completa extraña en su propia piel. Describía el 14 de junio de 1986 como el día en que la mujer que yo amaba tuvo que morir para que pudiera nacer una protectora implacable. No se trataba de una tragedia por desamor, sino de un presupuesto de defensa fríamente calculado para salvarme la vida. Elena confesaba que el complot para deshacerse de mí no había nacido de un capricho pasajero de la codicia de nuestros hijos, sino que fue un esquema alentado y alimentado por sus propios padres, mis suegros. Ellos siempre me despreciaron. Para ellos, yo era un inspector de puentes de clase baja, un obrero con estudios que no tenía lugar en su imperio de biotecnología y finanzas. Fueron ellos quienes inocularon el veneno en el oído de Gabriel desde que era adolescente. La carta me transportó a una noche de tormenta en 1986 en nuestra residencia de Madrid. Elena relataba cómo, estando en el pasillo, escuchó risas crueles tras la puerta del dormitorio de Gabriel. Sus propios hijos y sus padres hablaban de mí como si fuera ganado. Planeaban manipular mis informes médicos para obtener un diagnóstico falso de demencia senil prematura, con el fin de incapacitarme legalmente y enviarme a una residencia de tercera categoría en las afueras, donde me pudriría mientras ellos liquidaban los 15 millones de euros en acciones de la compañía de Elena. La voz de Gabriel, joven pero ya depredadora, argumentaba que yo sería feliz mientras tuviera una ventana y 3 comidas al día. Elena reveló que no solo los había escuchado, sino que había grabado la conversación en secreto, esperando pillar una filtración de información corporativa, solo para descubrir que la filtración era la propia humanidad de su familia. En ese instante comprendió que, para salvarme, tendría que matar nuestro matrimonio. Tuvo que convertirse en un monstruo exterior para mantener a raya a los verdaderos monstruos que dormían bajo nuestro techo. Explicó que el lenguaje de personal de servicio utilizado en el testamento no era el insulto final que yo había sentido. Era una maniobra legal quirúrgica propia del derecho sucesorio español. Al clasificarme oficialmente como personal doméstico adecuadamente compensado, se aseguraba de que los hijos nunca pudieran impugnar el testamento reclamando que yo había ejercido influencia indebida como cónyuge para manipular su patrimonio. Era un escudo legal impenetrable, no un gesto de desprecio. Detalló cómo comenzó el desmantelamiento sistemático de nuestra relación pública en julio de 1986. Dejó de incluirme en las galas del IBEX 35, ordenó al servicio que me tratara con la distancia de un invitado y comenzó su interpretación magistral como matriarca gélida. Te convertí en un fantasma para que ellos dejaran de intentar convertirte en un cadáver, confesaba en el papel.
Cada vez que ella olvidaba mi cumpleaños o me obligaba a comer solo en la cocina bajo la mirada burlona de Gabriel, yo sentía que se marchitaba un trozo de mi alma. Pero la carta afirmaba que cada palabra dura pronunciada frente a los hijos era una mentira calculada para proteger mi espalda. Cada mirada fría era, en realidad, una oración desesperada por mi seguridad. Elena reveló una capa final de su plan. Me había cedido legalmente esta propiedad de la isla de Ons en 1978, como un regalo de bodas privado. Al ser una donación previa a cualquier reclamación de herencia o fideicomiso de los hijos, este santuario era legalmente intocable, inembargable y enteramente mío. Mientras ellos celebraban su victoria en Madrid, no sabían que yo era el dueño de la única fortaleza que ella siempre quiso que yo tuviera. La carta de Elena mutó de repente, pasando del dolor desgarrador de una esposa cautiva a la fría y matemática precisión de una consejera delegada de primer nivel. En esas páginas finales, me reveló la existencia de una fortaleza financiera invisible. Un fondo fiduciario de 1.200.000 euros, gestionado por una firma de gestión de patrimonios extremadamente discreta con sede en Galicia. No fue un movimiento de última hora. Elena había estado desviando sus bonos personales y dividendos a esta cuenta desde finales de los años 70. El fondo estaba blindado para cubrir todos los gastos de mantenimiento del paso y otorgarme una asignación mensual vitalicia durante los próximos 50 años. Creen que se lo han llevado todo, Rafael, pero solo han mordido el anzuelo que yo misma preparé, escribió con una caligrafía que denotaba una satisfacción gélida. Me di cuenta entonces de que, mientras Gabriel, Leonor y los demás se despedazaban por la herencia en Madrid, en realidad estaban heredando lo que en el mundo financiero llamamos una píldora venenosa. El grueso de su legado consistía en activos inmobiliarios sobreapalancados, hipotecas altísimas sobre edificios de lujo, y fideicomisos vinculados a deudas de alto interés que Elena había dejado impagadas de forma deliberada. Ellos se quedaban con el apellido Villarreal, pero yo era el único Villarreal que poseía la verdadera libertad. Me levanté del escritorio y me dirigí a los archivadores metálicos. Mis dedos temblaban al deslizarse sobre las pestañas de las carpetas. Pasé por alto los primeros años, llenos de ataques verbales y desplantes, y llegué directamente al archivador de 2010. Ese fue el año en que los accidentes caseros dejaron de ser fortuitos para parecer ejecuciones sumarias. Localicé la carpeta fechada el 12 de marzo. Recordé perfectamente aquella mañana en la mansión. Me había despertado temprano para revisar unos informes. Al intentar bajar la gran escalera de roble, mi pie perdió toda tracción en el tercer peldaño. Caí rodando por 12 escalones macizos. El impacto contra el mármol del vestíbulo me dejó una muñeca destrozada, 3 costillas rotas y el mundo dando vueltas. En aquel momento, Elena apareció en lo alto de la escalera. Me miró desde arriba con una indiferencia que me dolió más que las costillas. «Te estás haciendo viejo, Rafael», dijo sin moverse. «La torpeza es un lujo que no podemos permitirnos en esta casa». Sin embargo, en el estudio del santuario de Ons, encontré una tarjeta SD grabada esa misma noche por las cámaras ocultas que ella había instalado. Mi sangre se congeló al ver las imágenes. En la pantalla aparecía Mateo Villarreal, vestido de negro y con guantes de cuero, aplicando meticulosamente una capa de lubricante industrial en los escalones superiores. Aceite de muerte. Incoloro, inodoro y letal. Mateo miró directamente a la lente oculta con una sonrisa depredadora que se clavó en mi pecho como una aguja de hielo. Pero el video reveló un giro aún más macabro y doloroso. Elena entró en escena 5 minutos después de que Mateo se desvaneciera en las sombras del pasillo. No limpió las escaleras. En su lugar, se arrodilló junto a la pesada mesa de caoba del vestíbulo y, con un esfuerzo físico evidente, la desplazó unos centímetros, posicionando cuidadosamente un jarrón de cerámica de gran tamaño. Comprendí con horror que Elena estaba calculando la trayectoria de mi caída inevitable.
Había movido los muebles para desviarme del borde afilado de mármol de la mesa, un impacto que seguramente me habría aplastado el cráneo de forma instantánea. Prefirió que sufriera lesiones menores, huesos rotos, antes que permitir que la trampa mortal de su propio hijo tuviera éxito. Pausé el video en su rostro. Su expresión era una máscara de agonía absoluta, un grito silencioso que yo había confundido con desprecio durante 8 largos años. Mis hijos me querían muerto, y mi mujer había permanecido allí, inmóvil, viéndome romperme, convencida de que era la única forma de mantenerme con vida. La siguiente carpeta era aún más voluminosa. Contenía una fotografía pericial de un latiguillo de freno seccionado en 2011. Recordé con nitidez aquella tarde terrorífica en la que el pedal de freno de mi furgoneta se hundió hasta el fondo sin resistencia alguna mientras bajaba una pendiente. Elena apareció poco después con un abogado y una evaluación psiquiátrica fría para la Policía Nacional. Les dijo a los agentes, delante de mí, que yo estaba sufriendo episodios graves de demencia senil y que ya no se me podía confiar el volante de un vehículo. Ahora, con la verdad sobre el escritorio, comprendía que aquello no era una humillación pública para destruirme, sino su manera radical de quitarme de la carretera para que mis hijos no pudieran volver a intentar asesinarme simulando un accidente de tráfico. Cada acto de crueldad aparente había sido una capa de blindaje. La carta final de Elena, la número 480, terminaba con una instrucción simple pero devastadora en su sencillez. Sé libre, Rafael. He pagado el precio de tu libertad con mi propio infierno. No dejes que su codicia gane la última batalla. Me dejé caer en el suelo de madera de castaño, apoyando la espalda contra el escritorio que aún guardaba el aroma de Elena. Me sentía libre. Pero no era una libertad física, de la casa o de los hijos, era una liberación de la gran mentira que había vertebrado mi existencia. 35 años creyendo que era una carga molesta, un mayordomo tolerado, un error en la genealogía de los Villarreal. Todo ese peso se disolvió en el aire salino de la isla. Sin embargo, la paz en Ons dura lo que tarda en cambiar el viento. De repente, una alerta sonora rasgó el silencio del estudio. Un aviso del sistema de seguridad perimetral. En la pantalla táctil apareció un punto de GPS. Un monovolumen de alquiler que acababa de desembarcar del último ferry de la tarde. Los buitres habían aterrizado en la isla, pero esta vez no buscaban un festín. Venían, aunque aún no lo sabían, a suplicar por sus vidas. Mencía me llamó por el intercomunicador desde la entrada de la finca. Confirmó que Gabriel, Leonor, Mateo y Sofía habían bajado del vehículo. Me describió una escena patética. Parecían frenéticos, desaliñados, con el barniz de la elegancia madrileña agrietado por la realidad de sus cuentas bancarias congeladas y sus tarjetas de crédito rechazadas en los hoteles de lujo. Mencía añadió, con una nota de sarcasmo, que habían contratado a un cerrajero de San Censo para entrar por la fuerza en lo que ellos todavía creían que era una ruina olvidada. Sonreí para mis adentros. El cerrajero era el sobrino de Mencía. Déjalos pasar, Mencía, dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Las puertas de esta casa se construyeron precisamente para aguantar este tipo de clima. Me preparé para el encuentro. No busqué armas, sino la verdad, que es mucho más afilada. Bajé del estudio las carpetas con las pruebas gráficas. Las fotos de las escaleras aceitadas, los informes periciales de los frenos seccionados y las analíticas de la medicación alterada. Lo coloqué todo con una precisión milimétrica sobre la mesa de comedor de piedra. Después, me senté en el sillón de mimbre que Elena solía usar en el porche, esperando bajo la luz mortecina del crepúsculo gallego. El monovolumen frenó en seco, levantando una nube de polvo y gravilla. Gabriel lideraba el grupo, aferrando con fuerza un tubo de planos y documentos. Se habían tomado la molestia de pagar a un abogado corrupto para falsificar una nueva escritura de propiedad. Fuera de nuestra propiedad, Hernández.
gritó Gabriel mientras subía los escalones del porche con las piernas temblándole. Este paso pertenece al patrimonio de los Villarreal. Tenemos los papeles legales que lo acreditan. Lárgate antes de que llamemos a la Guardia Civil. No pestañeé. Me limité a señalar la puerta con un gesto pausado. Entrad, dije simplemente. Os estamos esperando. Una vez dentro del estudio, rodeados por el archivo de sus propios pecados, su arrogancia se desmoronó como un castillo de naipes. Les mostré los vídeos. Mateo se puso lívido, casi gris, al verse a sí mismo en alta definición aplicando lubricante en las escaleras. Leonor empezó a sudar frío cuando leyó el informe técnico sobre los frenos de mi furgoneta. Pero fue Sofía quien se derrumbó físicamente ante los resultados del laboratorio que demostraban que había sustituido las pastillas críticas de Elena por placebos de azúcar para acelerar el desenlace. Cada acto, intento de asesinato, maltrato a un anciano, falsedad documental, tiene un peso específico que os va a enterrar, les expliqué con una voz carente de emoción. Elena no dejó esto al azar. Todas estas pruebas están ya en un servidor seguro fuera de España. Se enviarán automáticamente a la Fiscalía de Madrid si yo no introduzco un código de seguridad cada 48 horas. Gabriel soltó el tubo de documentos, que rodó por el suelo con un sonido hueco y ridículo. Mamá no nos haría esto, balbuceó, con los ojos llenos de terror. Ella no enviaría a sus propios hijos a la cárcel de Soto del Real. Ella no os quería en jaulas, Gabriel. Pero tampoco iba a permitir que siguierais siendo los monstruos que sois. Fue entonces cuando les revelé su nueva realidad. Gracias a las maniobras financieras de Elena, yo era ahora su único acreedor. Poseía sus hipotecas, sus líneas de crédito y, en la práctica, su propia existencia financiera. Les puse un contrato de redención sobre la mesa de caoba. Las condiciones eran absolutas e innegociables. Gabriel cumpliría una sentencia de 4 años por la manipulación de los frenos, pero no en una celda común, sino trabajando como asistente legal para presos sin recursos económicos, bajo mi supervisión. Mateo trabajaría en los proyectos de reconstrucción de los muros de piedra de la isla por el salario mínimo profesional, manteniendo una sobriedad estricta controlada por Mencía. Leonor y Sofía gestionarían la granja orgánica y el refugio para mujeres que Elena había proyectado. Vivirían en las antiguas casas de los trabajadores, despojadas de bolsos de marca y cenas en restaurantes con estrella Michelin. Ganaréis 15 euros la hora, repetí, mirándoles a los ojos. Sudaréis. Sangraréis. Y llegará el día en que me daréis las gracias por la oportunidad de volver a ser seres humanos. Se quedaron en un silencio sepulcral, aceptando su transición de herederos millonarios a peones de su propia redención. Los vi salir hacia sus nuevas y humildes viviendas bajo la lluvia fina y persistente de Galicia. Esa noche, me retiré al estudio. Ya no era un museo del trauma, sino un santuario de paz absoluta. Coloqué la última carta, la número 480, en el archivador. Me di cuenta de que Elena no solo había planeado mi supervivencia física, sino que me había trazado un mapa exacto hacia la serenidad. La inspección ha terminado, Elena. El puente es sólido. El puente resiste. Buenas noches, mi amor. Caminé hacia el ventanal y vi las luces tenues de las casas de los trabajadores abajo, en el valle. La llave de plata en mi bolsillo ya no pesaba nada. Ya no estaba esperando un ferry para escapar. Por fin, estaba exactamente donde debía estar. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor. Tenía exactamente 72 horas antes de que ella regresara de ese viaje. Todo comenzó una tarde cualquiera, de esas que parecen inofensivas, cuando el teléfono rompió el silencio de la casa. Era una de las mejores amigas de mi mujer. Me preguntó,
con un tono entre extrañado y molesto, porque ella no había aparecido en su cena de cumpleaños. Yo, desconcertado, le solté. ¿Qué cena de cumpleaños? Ella me explicó que habían quedado esa misma noche en aquel restaurante italiano del centro, uno de esos sitios de moda, y que mi mujer se había comprometido a estar allí puntualmente a las 19. Ya eran las 20:30. Por puro instinto de protección, empecé a improvisar excusas. Le dije que tal vez le había surgido un marrón de última hora en la oficina, o que quizás se había quedado atrapada en el caos circulatorio de la M30, que ya sabemos cómo se pone a esas horas. Le aseguré que le daría el recado y que la llamaría en cuanto cruzara la puerta. Pero aquí es donde la realidad me dio el primer bofetón. Mi mujer me había asegurado que estaba en esa cena. Salió de casa a las 18:15, me dio un beso rápido con sabor a carmín y me soltó un: "No me esperes despierto, cariño, que probablemente cerremos el local". Y así, sin más, cruzó el umbral. Si no estaba celebrando el cumpleaños, ¿dónde demonios se había metido? La encubrí sin pensarlo 2 veces. Es algo casi biológico, proteges a tu pareja antes de permitirte cuestionarla. Pero en cuanto colgué, un frío súbito me recorrió la espalda. Supe que algo iba muy mal. Para que me entendáis, os pongo en contexto. Me llamo José López y tengo 41 años. Ella tiene 37. Llevamos 7 años casados, 9 si contamos desde que empezamos a salir. Vivimos en las afueras de Madrid, en una zona residencial muy tranquila donde invertimos nuestros ahorros en un chalet hace unos 5 años. Ella se mueve en el mundo del marketing y tiene una nómina bastante generosa. Yo, por mi parte, soy jefe de proyecto en el sector de la construcción. Económicamente nos va de cine, decidimos no tener hijos, una elección mutua que tomamos pronto porque nuestra prioridad era viajar por el mundo y escalar en nuestras carreras profesionales. Mirando atrás, con la perspectiva que te da la traición, quizá ese fue parte del problema. Teníamos demasiado tiempo libre y ninguna responsabilidad que fuera más allá de nosotros mismos. Me quedé clavado en la cocina con el móvil en la mano, iluminado por la foto de su contacto, debatiendo internamente si debía llamarla y encararla. Pero algo dentro de mí, un sexto sentido que nunca había escuchado, me ordenó que no lo hiciera. Me dijo que simplemente observara, que dejara que la farsa siguiera su curso. Llegó a casa sobre las 23, desbordando una alegría que me pareció ensayada. Entró con una sonrisa de oreja a oreja y empezó a soltar un monólogo sobre lo increíble que había sido la velada. Que si la comida estaba espectacular, que si se habían pasado con el vino. Incluso se recreó describiendo el postre, una especie de tiramisú que, según sus propias palabras, era el mejor que había probado en su vida. Yo me limité a asentir con un frío. Vale, suena genial. Ni una mención a la amiga que me había llamado desesperada, ni una palabra sobre el hecho de que esa cena nunca tuvo lugar. Me mintió a la cara con una precisión quirúrgica, con un entusiasmo contagioso, usando esa sonrisa en la que yo solía confiar a ciegas. Esa noche, mientras fingía dormir a su lado, sentí como un interruptor se activaba en mi cerebro, pasando de la negación más absoluta a una claridad aterradora. A la mañana siguiente, en cuanto oí su coche alejarse hacia el trabajo, me senté en mi despacho y empecé a encajar las piezas de los últimos meses. De repente, las piezas del puzzle tenían sentido. Las horas extras imprevistas, las sesiones intensivas de gimnasio que brotaron de la nada hace medio año, la renovación total del armario, el perfume nuevo y embriagador, y sobre todo, esa forma casi paranoica de vigilar su móvil como si contuviera secretos de Estado. Cambió su código de acceso hace unos 4 meses. Me di cuenta de la forma más tonta. Intenté poner un recordatorio para una cita en el dentista y me encontré con la pantalla bloqueada. Cuando se lo comenté, me soltó una milonga sobre que su empresa ahora exigía ajustes de seguridad estrictos por la nueva Ley de Protección de Datos, el famoso RGPD,
y que había mucho cotilla en su oficina. En su momento dije que vale, no quise ser el típico marido celoso. Pero la señal de alarma definitiva, la que ya no podía ignorar, era el viaje que tenía marcado en el calendario. Una supuesta convención de ventas en Valencia, de jueves a sábado. 3 días enteros fuera de casa. Llevaba semanas dándome el sermón con ello, incluso me enseñó la web del evento y fingió quejarse de una mesa redonda a la que estaba obligada a asistir por protocolo. Después de la pantomima del tiramisú, mi fe en ella se había evaporado por completo. Así que el miércoles por la mañana, justo el día antes de su partida a Valencia, tomé una decisión drástica. No llamé a un amigo para desahogarme, ni a su madre para preguntar, ni mucho menos a ella. Llamé a un detective privado. La oficina del detective estaba estratégicamente situada cerca de la calle Arturo Soria, en una de esas zonas de Madrid donde el dinero y la discreción suelen ir de la mano. Era un local pequeño, sobrio, regentado por él y un socio. El hombre, con la mirada curtida por 18 años de seguir rastros ajenos, no pestañeó mientras yo le soltaba todo el lastre. La llamada de la amiga, la farsa del restaurante italiano, el viaje ficticio a Valencia y ese muro de cristal que ella había levantado con su móvil. Me escuchó en silencio, tomando notas rápidas en una libreta que parecía haber visto tiempos mejores. Al terminar, me clavó una mirada gélida y me hizo la pregunta del millón. ¿Para qué quiere esto, señor López? ¿Para su propia tranquilidad o para presentar ante un juzgado? Para ambas cosas, respondí sin dudar. Quiero dormir por las noches y quiero que no me desplumen en el proceso. El hombre asintió con una mueca que pretendía ser una sonrisa. Me explicó que, aunque en España el adulterio dejó de ser delito hace décadas, las pruebas de una relación extramatrimonial y, sobre todo, del engaño deliberado, eran piezas clave para una estrategia de divorcio ganadora. Especialmente en lo que respecta a la liquidación de gananciales y para neutralizar cualquier intento de solicitar una pensión compensatoria alegando un supuesto desequilibrio económico. He trabajado en casos donde una buena foto en el momento justo lo cambia todo en la mesa de negociación, sentenció. Le confirmé que ella se marchaba el jueves por la mañana y que no regresaría hasta el sábado a última hora. Teníamos exactamente 72 horas. Es tiempo más que suficiente, me aseguró. Acordamos los honorarios, le entregué un adelanto en efectivo, billetes de 50 que pesaban como el plomo, y me garantizó que no perdería su pista desde el mismo segundo en que pusiera un pie fuera de nuestro chalet. Salí de allí sintiendo un alivio casi físico. No era la alegría de haberla pillado, sino la satisfacción de dejar de ser el tonto de la película. Ya no estaba en la oscuridad. El miércoles por la noche, la cena fue una obra de teatro de mal gusto. Ella preparaba la maleta con una desfachatez asombrosa, quejándose de lo tediosa que iba a ser la convención y de cuánto echaría de menos quedarse en casa conmigo. Casi me da un ataque de risa nerviosa. Con mi mejor cara de póker, le deseé un buen viaje y le dije que yo aprovecharía el fin de semana para arreglar el jardín y ver algo de fútbol en la tele. Ella soltó una risita burlona. «Eres tan aburrido, José», dijo mientras cerraba la cremallera. «Ya lo creo», le devolví la sonrisa. «No te imaginas cuánto». El jueves a las 7, la vi marchar. Llevaba su termo de café en una mano y rodaba la maleta hacia el coche con la naturalidad de quien va a un seminario mundano. Me quedé en el porche, despidiéndome con la mano hasta que su coche se perdió de vista. En cuanto la calle quedó en silencio, entré en casa y me senté a esperar. A las 9, el móvil vibró. Era el detective. No va hacia Valencia. Ha cogido la A5 en dirección hacia Extremadura. 1 hora después, el segundo golpe. Ha hecho el registro en un parador cerca de los pantanos. No hay convenciones aquí. Y no ha llegado sola. El acompañante era un varón, unos 45 años, al volante de un SUV negro.
Se habían encontrado en el parking del hotel. Adjuntas al mensaje venían las fotos. Allí estaba ella, mi mujer, fundiéndose en un abrazo con un desconocido en mitad de un aparcamiento. Ella llevaba su maleta, él cargaba con un macuto. Entraron juntos al vestíbulo, cómplices, riendo. Me quedé mirando esa pantalla durante 15 minutos eternos. En el fondo, no sentí sorpresa. El dolor estaba ahí, sí, pero era un dolor distinto. El dolor de la confirmación. Guardé cada archivo en una carpeta encriptada de mi portátil. Luego, hice la segunda llamada del día. Una abogada de familia en el centro de Madrid, especialista en divorcios contenciosos. Esa misma tarde, en su despacho, le puse las cartas sobre la mesa. Me explicó que, al no tener hijos, el proceso sería rápido, pero recalcó que el engaño sistemático y el abandono de los deberes conyugales según el Código Civil jugarían a mi favor. Lo que más me preocupaba era el dinero. Mi mujer gana unos 28.000 euros al año, yo rondo los 75.000. Sabía que sus abogados intentarían hincarme el diente con una pensión compensatoria. Pero la abogada fue tajante. Con las pruebas del detective demostrando que el matrimonio estaba roto por su conducta desleal y el uso de fondos comunes para sus escapadas, su posición quedaba totalmente debilitada. Salí de allí con el contrato firmado y una misión. Pero la estrategia legal era solo una parte del plan. Tenía 72 horas y pensaba aprovecharlas hasta el último segundo. Fui directo a un centro de alquiler de trasteros y reservé un módulo de 15 metros cuadrados. Luego, llamé a mi hermano. Me lo cogió al segundo tono. Necesito tu ayuda este fin de semana, le solté sin rodeos. ¿Qué pasa, José? Preguntó preocupado por mi tono de voz. Se lo conté todo. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Luego, su respuesta fue corta y clara. ¿Qué necesitas? Una furgoneta de alquiler y tus brazos. Voy a sacar absolutamente todas sus cosas de esta casa antes de que vuelva el sábado. Mi hermano no dudó ni un instante. Estaré allí el viernes a las 6 de la mañana. Acto seguido llamé a mi mejor amigo. Misma historia, misma respuesta. Cuenta conmigo, allí estaré. Los preparativos estaban listos. La mudanza de la deslealtad iba a comenzar. La noche del jueves fue un suplicio. No pegué ojo. El detective, con una eficiencia casi cruel, no dejaba de enviarme actualizaciones por WhatsApp. Cenaron en el restaurante del Parador con vistas al embalse, pasearon bajo las estrellas y subieron a la habitación. Incluso me mandó fotos de ellos en la cafetería, sentados muy juntos, con sus manos entrelazadas sobre la mesa. No era un desliz de una noche. Llevaba 8 meses ocurriendo. Lo descubrí más tarde al entrar en sus registros digitales. 8 meses de hoteles reservados en secreto, viajes de trabajo ficticios y excusas baratas. El viernes, a las 6 en punto, el motor de la furgoneta de alquiler retumbó en la entrada. Era mi hermano, y mi mejor amigo venía justo detrás en su coche. Yo ya llevaba en pie desde las 4 de la mañana, movido por una adrenalina fría y oscura. Había empezado a descolgar ropa, a vaciar cajones y a apilar cajas de cartón sin descanso. Vamos a ello. Dije al abrirles la puerta. Le dimos duro. Vaciamos su lado del armario, sus zapatos de marca, sus bolsos, hasta el último de sus collares. El baño fue lo siguiente. Cada crema de noche, cada frasco de perfume caro, cada cepillo. Todo lo que oliera a ella acabó en una caja. Pasamos a su rincón de despacho. El escritorio, el soporte del portátil, sus libros de marketing y esos cuadros con frases de autoayuda que tanto le gustaban. Luego, el salón. Sus cojines, sus mantas de diseño, incluso ese sillón orejero que ella misma eligió con tanto mimo cuando nos mudamos. En la cocina no tuvimos piedad.
Su cafetera espresso, su juego de ollas de acero inoxidable y el bloque de cuchillos profesionales que compró en aquel curso de cocina. Cargamos la furgoneta durante 5 horas interminables. Mi hermano, sudando y mirando el salón medio vacío, soltó un: «Joder, José, sí que tenía cosas la tía». «Tenía de todo, hermano», respondí yo mientras cerraba la última caja, «de todo menos lealtad». Lo llevamos todo al trastero y lo descargamos bajo llave. Para el viernes por la tarde, la casa estaba purificada. Ni un solo rastro de su existencia. Pasé el resto del día limpiando cada superficie, aspirando cada rincón, haciendo que el lugar recuperara el aire de cuando era solo mío. El sábado, el detective envió el último lote de pruebas. Fotos del desayuno en una terracita soleada, registros de GPS. Él lo documentó cada segundo. Ella, puntual como un reloj suizo, me mandó un mensaje a media tarde. «La convención es aburridísima. Qué ganas de llegar a casa ya. Te echo de menos, cariño». Yo, con los dedos firmes, le respondí: «Yo también». No era mentira, echaba de menos a la mujer que creía que era, no al monstruo que estaba a punto de aparcar en mi puerta. A las 17, el detective dio el último aviso. «Han dejado el hotel. Va por la 5 hacia el norte, dirección Madrid. Va camino de casa». Le di las gracias y le dije que ya era suficiente. Me senté en el sofá, en mitad de mi salón fantasma, y esperé en penumbra. Aparcó sobre las 19:30. Oí el zumbido del garaje, el rodar de su maleta por el suelo de grés y el portazo de la cocina. «Hola, cariño, ya estoy aquí», gritó con esa voz impostada de felicidad. No respondí. Ella entró al salón con una sonrisa radiante, empezando a parlotear sobre lo agotador que había sido el viaje y lo mucho que necesitaba un baño. De repente, se detuvo en seco. Miró alrededor. Su sonrisa se congeló. «¿Dónde está mi sillón?», preguntó con un hilo de voz. «No está». «¿Pero qué coño pasa aquí?». «Se ha ido», dije yo sin levantarme, «junto con todo lo demás que te pertenece». Me miró como si le estuviera hablando en arameo. «¿De qué estás hablando, José?». «Sube arriba», le ordené con calma. Se quedó paralizada un segundo, pero luego echó a correr hacia el dormitorio. La seguí despacio y me apoyé en el umbral de la puerta. La vi abrir el armario. Vacío. Los cajones. Vacíos. Entró al baño como una loca. Vacío. Se giró hacia mí, con la cara completamente desencajada, blanca como las calorías. «¿Dónde están mis cosas?». «En un trastero», respondí seco. «No puedes hacer esto. Es mi propiedad». Empezó a gritar, histérica. «Tu propiedad está a buen recaudo. Tienes la llave y la dirección sobre la mesa de la cocina. Puedes ir a recogerla cuando te dé la gana». Empezó a temblar, no sé si de rabia o de pánico puro. «¿Pero qué te pasa? ¿Te has vuelto loco?». «A mí no me pasa nada». «¿Qué tal por el parador, Raquel?». Tendríais que haber visto su expresión. Se le desencajó la mandíbula. «¿Qué?». «El parador, las cañitas en la terraza, los paseos románticos por el pantano». «¿Qué tal estuvo el tiramisú de este viaje?». Le solté con todo el sarcasmo del que fui capaz. Empezó a retroceder, como si mis palabras fueran golpes físicos. «No sé de qué me hablas, te lo juro». «Ah, ¿no?». «Porque tengo un dossier de fotos así de gordo». «Un detective te siguió desde el minuto 1. Nunca hubo convención en Valencia. Fuiste a follar con otro hombre y tengo 3 días de pruebas fotográficas que lo demuestran». Se quedó muda. La verdad la golpeó con la fuerza de un camión. «Y también sé», continué, «que esto lleva pasando al menos 8 meses.
Entonces empezaron las lágrimas. El llanto de quien ha sido casado. Por favor, José, no es lo que piensas. Perdóname, me confundí. Es exactamente lo que pienso. Ya he firmado con una abogada y la demanda de divorcio entra el lunes. Búscate un buen abogado, porque con las pruebas de que has dilapidado fondos gananciales en tus hoteles con tu amante, vamos a pelear hasta el último céntimo del reparto de bienes. Se desplomó en la cama, sollozando tan fuerte que apenas se le entendía. Lo dejaré. Te quiero. No me hagas esto. ¿Me quieres? Me reí en su cara. Has pasado 3 días en un hotel con otro mientras yo cargaba tus bragas en una furgoneta y tienes la cara dura de decir que me quieres. Pues adivina qué. Se acabó. Quiero que te largues de esta casa esta misma noche. ¿Y a dónde quieres que vaya a estas horas? Balbuceó. Sinceramente, me importa un bledo. Llama a tu amigo del SUV negro. Se quedó allí sentada un buen rato hasta que entendió que no iba a ceder. Llamó a alguien, supongo que a él, porque la oí susurrar entre mocos. Lo sabe todo, ven a buscarme. Agarró su maleta, la misma con la que acababa de llegar de su viajecito, y salió por la puerta sin mirar atrás. Oí su coche arrancar y, por fin, el silencio absoluto se adueñó del chalet. Me serví un buen whisky y me senté en el salón. Aquí es donde la amiga de la cena vuelve a la historia. Aquella llamada. Me había escamado. ¿Por qué llamarme a mí en vez de mandarle un mensaje a ella? Semanas después quedé con ella para tomar un café. Estaba nerviosa, esquiva. Tú lo sabías, ¿verdad? Le solté directamente. No lo negó. Sabía lo del lío desde hacía meses. Mi mujer se lo contaba todo, le enseñaba fotos, se jactaba de ello. La amiga le había rogado que parara, que iba a destrozar su vida, pero Raquel no escuchó. Así que la amiga se inventó lo de la cena de cumpleaños a propósito. Fue su forma de lanzarme un salvavidas sin traicionar del todo su código de amistad, dándome el hilo del que tirar. Se lo agradecí de corazón. Esa llamada me ahorró meses de ser el cornudo del barrio. 3 semanas después, el proceso estaba en marcha. Ella intentó reclamar más dinero de la cuenta común, pero mi abogada sacó los extractos de los hoteles y los pagos ocultos que yo no había detectado, y se achantó al momento. Ahora vive en un piso compartido con una compañera de trabajo. Su amante, por cierto, está lidiando con su propio infierno, porque resulta que él también estaba casado y su mujer no ha sido tan paciente como yo. Hay gente que me dice que fui demasiado lejos, que lo de vaciar la casa fue mezquino y que debería haber hablado con ella. ¿Hablar para qué? ¿Para qué me soltara otra sarta de mentiras? ¿Para qué llorara lágrimas de cocodrilo mientras planeaba cómo desplumarme en el divorcio? Tuvo 8 meses para ser sincera. Prefirió mirarme a los ojos y describirme un tiramisú de una cena que nunca existió. Así que sí, contraté a un detective, llamé a una abogada, alquilé una furgoneta y borré su rastro en una tarde. Y cuando cruzó la puerta ese sábado, se encontró con las consecuencias de sus actos. Fue duro, sí. ¿Me arrepiento? De nada. Mi hermano vino el otro día con un pack de cervezas. Nos sentamos en el jardín, en silencio. Te veo diferente, José, me dijo. Me siento diferente. La casa está más silenciosa ahora, pero es un silencio de paz. Hay huecos en las paredes y marcas donde antes colgaba su arte. Pero esos espacios vacíos no me molestan. Me recuerdan que tuve 72 horas y que no desperdicié ni un segundo. Mientras ella brindaba en un hotel, yo estaba recuperando mi vida. Ella pensó que me tenía engañado. Pensó que esas 72 horas eran suyas para disfrutar. Resultó que eran mías. Si tu instinto te dice que algo no cuadra, escúchalo. La verdad te hará libre,
pero primero te va a cabrear muchísimo. Usa esa energía. Yo tenía 72 horas antes de que ella volviera. Y, sinceramente, fue todo lo que necesité para volver a nacer. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.